En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos. Los felicito a ustedes por haberme acompañado en el estudio del libro de Lucas. Estamos en el capítulo 24. El día de ayer hablamos de cómo el Señor resucitó y se le apareció a las mujeres que iban a ungir el cuerpo de nuestro Señor y que encontraron la puerta, es decir, la piedra completamente removida y el sepulcro estaba vacío. Y como dos ángeles instruyeron a las mujeres y le revelaron de que Jesucristo había resucitado y que esto era un cumplimiento de la profecía que el Señor les había dado a sus discípulos y a todas las personas que estuvieron cerca de Él y que oyeron. Muchas de estas mujeres oyeron ciertamente la profecía de que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Estas mujeres, gratamente sorprendidas, maravilladas, corrieron a donde estaban los discípulos del Señor, seguramente escondidos por temor de que los pudieran apresar y matar. Y cuando llegaron dieron las buenas nuevas de que Jesús había resucitado y cómo dos ángeles les habían hablado a ellas diciendo que el Señor había ciertamente resucitado. Y como Pedro, oyendo todas estas cosas, como Pedro era un líder de gran iniciativa, entonces Pedro no solamente escuchó a las mujeres y no solamente escuchó que los demás decían que las mujeres hablaban locuras, sino que él quería constatar ciertamente si el sepulcro estaba abierto o no. Y corrió y entró en el sepulcro y vio ciertamente los lienzos, el sudario del Señor allí y quedó perplejo y maravillado, pensando cómo era este asunto. Dice que quedó maravillado de lo que había sucedido en Lucas 24, versículo 12. En el verso 13 en adelante, Lucas continúa relatándonos todos estos acontecimientos después de la resurrección del Señor. Y he aquí, dos de ellos, dos discípulos del Señor, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, es decir, no podían reconocer que era el Señor. Estaban velados por Dios mismo, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén
que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Porque ciertamente el apresamiento del Señor, el juicio a que fue sometido, la manera como lo trataron, las multitudes acudiendo a la crucifixión del Señor y las cosas maravillosas que sucedieron, como temblor y como había habido una gran oscuridad y como el velo del templo se había rasgado de arriba hacia abajo. Todo esto habían sido acontecimientos extraordinarios y todo mundo comentaba sobre la crucifixión y sobre la muerte del Señor, de aquel profeta que había sido entregado a manos de hombres pecadores, de los gentiles, y había sido crucificado. Fue todo un acontecimiento. Por eso es que estos discípulos le hablan al Señor sin reconocerlo. Y ellos dicen que lo que había sucedido y cómo le habían entregado los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mientras nosotros, dicen los discípulos, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Tenían la esperanza de que Jesús era el Mesías, el Rey prometido de parte de Dios a Israel. Tenían la esperanza de que Él iba a redimir, a liberar al pueblo de Israel y establecer un reino. Entonces dice, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. 3 días de decepción, 3 días en que platicaban y expresaban su desilusión. Esperábamos que Él fuera el que redimiera al pueblo de Israel. Aunque también, dicen ellos, en una expresión de esperanza, de una leve esperanza, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro para constatar lo que las mujeres decían y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a Él no lo vieron. En el verso 25 en adelante, entonces el Señor les habla y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El Señor les refiere a ellos al Antiguo Testamento, a las profecías, a las escrituras, como los profetas habían profetizado la muerte del Señor y la resurrección, como está escrito en el capítulo 53 del libro de Isaías. ¿No era necesario, pregunta el Señor, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara después a su gloria? Y comenzó desde el libro de Moisés y siguiendo por todos los demás profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él se hablaba, de él se decía. El Señor recorrió todos los libros donde se profetizaba de la venida del Mesías al pueblo de Israel y donde se profetizaba los padecimientos y la muerte del Mesías y la resurrección de ese Mesías. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba de lejos. En relación a lo que el Señor dice de los profetas, ya el Señor les había hablado también a los que se oponían a él en el ministerio. El Señor los había remitido a las Escrituras. El Señor les había dicho: escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en las Escrituras tenéis la vida eterna, pero ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Todos los acontecimientos del nacimiento, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo fueron cumplimientos de lo que se había profetizado previamente a través de los profetas, y ese registro se encuentra en lo que ahora nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Esto es importante porque si queremos saber todas las cosas referentes a Dios, a la salvación, al Evangelio, y referentes a la segunda venida de Cristo y del estado eterno de los creyentes, el Señor nos remite a las Escrituras. Tenemos que estudiar las Escrituras, no solamente estudiarlas así superficialmente, sino de una manera muy profunda. Por eso dijo: escudriñad las Escrituras. Entonces, a causa de no conocer muy bien las Sagradas Escrituras, tanto los apóstoles como también aquellos que estuvieron cerca de los apóstoles y cerca de Jesús, como estos que van camino a Emaús, a causa de no escudriñar profundamente las Escrituras, no estaban seguros del significado de la resurrección de Cristo. Por eso les dijo: insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era pues necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Era necesario. Pero era necesario porque era necesario que el Señor redimiera al pueblo de Israel de sus pecados, como el ángel Gabriel le había revelado a María cuando le dijo que iba a tener un hijo y que su nombre sería Jesús. Este va a redimir a Israel. Él va a perdonar los pecados del pueblo. Así que era necesario una muerte vicaria, una muerte redentora, una muerte también expiatoria. Era necesario que el Cordero de Dios diera su vida para poder redimir a los que el Señor previamente había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y le llama insensatos, tardos de creer. La incredulidad ha sido un problema, no solamente de la humanidad entera, sino un problema también en el pueblo de Dios, y es un problema en la iglesia. Somos ciertamente tardos para creer, duros de corazón. Somos lentos. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Les dio un mensaje, y aquí un mensaje temático, un mensaje que hablaba de su resurrección. Y libro por libro iba tomando las porciones en que se hablaba de la resurrección de Jesucristo y también de sus padecimientos y su muerte. Amados hermanos, mañana seguiremos hablando de estas cosas. Vamos a estudiar este capítulo 24 desde el versículo 28 en adelante. Continuaremos escudriñando las Escrituras y viendo qué es lo que el Señor nos declara sobre la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien tenemos esperanza de vida eterna. Hasta mañana, hermanos. Dios les bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.